Instituto Politécnico Nacional, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato. Operaciones unitarias, destilación. Bioseparaciones fluido-fluido. Profesor Luis Miguel Pérez Aguilar. Alumnos Baltasar López Amparo, Martínez Juárez Mauricio y Quijano Vicente Roberto Francisco. El objetivo de este video es mostrar un panorama de las operaciones unitarias, en concreto de la destilación. Durante el video se revisarán temas tales como una breve introducción a las operaciones unitarias, características y aplicaciones de la destilación, así como generalidades del método de maqueta. También se presentarán los balances necesarios para resolver los problemas, así como las ecuaciones que se necesitan para su resolución. Las operaciones unitarias más comunes se producen en reactores, intercambiadores de calor, bombas, mezcladores y separadores, y en cada operación unitaria se cambian las condiciones de una determinada cantidad de materia o una o más de las siguientes formas: modificando su masa o composición, modificando el nivel o calidad de energía que posee, modificando sus condiciones de movimiento. Cada operación unitaria tiene una fuerza impulsora, un gradiente en alguna propiedad que da cuenta del mecanismo principal de transferencia. En el caso de la transferencia de masa, el mecanismo es la difusión y el gradiente impulsor es la concentración. En la transferencia de calor, el mecanismo es la conducción, convección y radiación, y el gradiente impulsor es la temperatura. En la transferencia de cantidad de movimiento es el rozamiento y el gradiente impulsor es la... Los procesos de transferencia de masa son importantes, ya que la mayoría de los procesos químicos requieren de la purificación inicial de las materias primas o de la separación final de productos y subproductos. Dentro de estos se encuentra la destilación, que corresponde a la separación de una mezcla líquida basada en la diferencia de volatilidad y puntos de ebullición. La operación puede ser principalmente simple, súbita o extractiva. Se utilizan columnas de platos o de relleno y su campo de aplicación es muy amplio. La clasificación de los procesos de destilación es la siguiente: destilación simple o sencilla. Es aplicable en los sistemas que contengan líquidos orgánicos de puntos de ebullición bastante diferenciados. La destilación fraccionada, por su parte, es una técnica para realizar una serie de pequeñas separaciones en una operación sencilla y continua. La destilación por arrastre de vapor es una técnica que sirve fundamentalmente para separar sustancias insolubles en agua y literalmente volátiles de otros productos no volátiles mezclados con ellas. Es un sustituto de la destilación al vacío y se realiza a temperaturas bajas. La destilación a presión reducida o al vacío se utiliza en sustancias que no pueden purificarse con destilación a presión ordinaria, porque se descomponen a temperaturas cercanas a su punto de ebullición normal. La destilación es una operación que se aplica en todos los niveles industriales de producción, desde aplicaciones en industria farmacéutica y química fina, hasta en la industria del petróleo y producción a gran escala. Ejemplos más comunes es la obtención de alcohol carburante, así como productos de gasolina y similares. Gran parte de la investigación en destilación se ha realizado en el sector del petróleo, que utiliza siempre la modalidad continua, porque las cantidades son muy grandes. En tanto, en el método batch o lote se utiliza en industria pequeña y mediana farmacéutica, alimenticia, de transistores y demás. El campo de uso de ambos tipos de destilación continua y lote es muy vasto. En general, una columna de destilación binaria consiste de una columna de n etapas teóricas, un condensador total para producir un reflujo, un reboiler parcial para producir vapor y una etapa para la alimentación. Esta configuración permite conseguir una separación, excepto en los casos donde un azeótropo existe, donde uno de los productos está cerca de la concentración del azeótropo. La separación requiere una segunda fase que debe ser formada tal que la fase de líquido y vapor estén presentes y puedan estar en contacto en cada etapa dentro de la columna.
y que los componentes tengan diferente volatilidad de manera que se repartan entre las dos fases de manera diferente. Los factores que influyen en el diseño y análisis de la destilación binaria son la composición, el flujo, la temperatura, la fase y la presión de la alimentación, entre otros. Contiene un componente más volátil, el clave ligero, representado como LK, y un componente menos volátil, el clave pesado, representado como HK. A la temperatura y presión de la alimentación, esta puede consistir de un líquido, de una mezcla líquido-vapor o de un vapor. La composición de la alimentación es dada por la fracción del componente LK-ZF. La composición del fondo es dada por la fracción del LK-XB. De cualquier forma, la composición del destilado es dada por la fracción del LK-XD. La dificultad en conseguir la separación es determinada por la volatilidad relativa entre el LK igual a 1 y el HK igual a 2. Cuando la temperatura se incrementa, alfa decrece hasta un punto donde es igual a 1 y la separación no es posible. Se puede escribir la volatilidad relativa en términos de las fracciones molares de LK en una mezcla binaria como sigue. Cuando alfa es aproximadamente constante en función de la temperatura, el componente con punto de ebullición cercano se puede escribir como: para la aplicación del método se hace uso de una curva de equilibrio donde se grafica la composición del clave ligero y pesado, así como una línea de 45 grados. Su uso se mostrará más a detalle durante la resolución del problema. Es necesario tener en cuenta los balances involucrados en el proceso. Balance en toda la columna. Un balance de masa en el componente ligero alrededor de la columna da un balance de masa total alrededor de la columna da como resultado. Entonces la corriente del destilado está dada por. Si D, F y ZF están especificados, entonces XD o XB pueden ser calculados. Sección de rectificación. La sección de rectificación comprende de la primera etapa hasta la etapa de alimentación. Si hacemos un balance en el KL a lo largo de las etapas de rectificación, incluyendo el condensador, resulta de la siguiente manera. Arreglando se puede escribir como: si L y B son constantes en la columna de etapa a etapa, entonces es una línea recta, por lo tanto, sección de despojo. La sección de despojo comprende desde la etapa de alimentación hasta el reboiler. Si hacemos un balance de materia en el componente ligero alrededor de la sección de despojo, incluyendo el reboiler, se tiene: si el flujo molar es constante, entonces se define esta ecuación como línea de operación de la sección de despojo LOD. Del balance de las corrientes presentes en esta sección es posible obtener el reflujo del reboiler. Por lo tanto, la línea de operación de la sección de despojo se puede escribir como: si BB y XB son especificados, se puede graficar la línea de operación de despojo. Distintas consideraciones de la alimentación dependiendo de la sustancia que ingresa al sistema, ya sea líquido subenfriado, líquido en punto de ebullición, parcialmente vaporizado, punto de rocío vapor y vapor sobrecalentado. El valor de Q puede indicarnos de qué tipo de alimentación se trata. Cuando Q es mayor a 1, se trata de un líquido subenfriado. Cuando Q es igual a 1, se trata de un líquido saturado. Cuando Q está entre valores de 0 y 1, se trata de una mezcla líquido-vapor. Cuando Q es igual a 0, se trata de un vapor saturado. Y cuando Q es menor a 0, se trata de un vapor sobrecalentado. Para trazar la línea que en nuestro gráfico es necesario, se utiliza la relación
que se obtiene de la resta de las líneas de operación y haciendo uso de los balances. Algoritmo de resolución. Antes de proceder a la resolución del problema, se debe de conocer la fase de la alimentación, la naturaleza del condensador sobre si es total o parcial, la relación de reflujo mínima, la composición del destilado y del fondo o especificaciones del producto deseado y la presión de la columna. Después se procede a la determinación de los datos, la conversión de unidades, el balance de materia y energía, la elaboración del diagrama de equilibrio, el trazo de la línea de alimentación, la determinación gráfica de B mínima, la determinación de la relación de reflujo, la determinación de la relación de reflujo y B de operación, el trazo de la recta que une el valor de XW con la intersección formada con la línea de alimentación, la determinación del número de etapas teóricas, la determinación del número de etapas reales y la determinación del plato de alimentación. Problema. De una mezcla de tetracloruro de carbono tolueno de composición 40% en peso, se han de separar ambos componentes con una pureza del 95% en peso en una columna de rectificación que funciona en marcha continua. Determinar A. El número de platos teóricos. B. La relación de reflujo mínima si la alimentación entra en forma líquida a la temperatura de ebullición. C. El número de platos necesarios para efectuar la separación indicada si se emplea una relación de reflujo de 35% superior a la mínima, siendo la eficacia media de los platos del 70%. D. La posición del plato de alimentación. Y E. La cantidad de producto destilado por kilo de alimentación. En el diagrama del sistema se organizan los datos obtenidos en el problema descrito, en donde la base de cálculo será de 100 kilogramos con un 40% en fracción peso y un 95% en fracción peso en el destilado. Los fondos se desconocen al completo. Para el balance se supuso una base de cálculo de 100 kilogramos. Se determina que el destilado está compuesto por 38 kilogramos de tetracloruro de carbono y 2 kilogramos de tolueno, y los fondos de 2 kilogramos de tetracloruro de carbono y 58 kilogramos de tolueno. Continuando con el balance, los valores anteriores se convierten a mol y a fracción mol, obteniendo los siguientes resultados. En la entrada se determinaron una F de 911.914 mol y XF igual a 0.2848. En el destilado se determinaron una D igual a 268.492 mol y un XD de 0.9190. Y en los fondos se obtuvo un W de 643.434 mol y XW de 0.0202. Estos son los datos de equilibrio utilizados para la elaboración de la curva de equilibrio que se utilizará para la resolución del problema. A continuación se presenta el diagrama de la curva de equilibrio, en donde se señalan el valor de XW, XF y XD. Después se procede a trazar la línea de alimentación, en donde tendrá una pendiente infinita debido a que la alimentación está a temperatura de ebullición. Después se procede a trazar una recta que va desde el valor de XD, pasa por la intersección de la línea de alimentación con la curva de equilibrio e impacta en el eje de las 10, en donde se leerá el valor en donde impacta, que será conocido como B mínima. Después, con la relación de reflujos, se obtendrá otro valor de B, que será el valor de B de operación, el cual se impactará desde el eje de las 10 hacia el valor de XD. Se procederá a trazar una línea que vaya desde el valor de XW hacia la intersección de la línea anteriormente trazada con la línea de equilibrio, y se procederá a subrayar dichas líneas con el fin de resaltarlas. Después, con las líneas anteriormente resaltadas en rojo, se procederá a trazar las etapas teóricas, las cuales se empiezan a trazar desde el valor de XD hasta rebasar el valor de XW. En este caso, se obtuvieron 12 etapas. Para los incisos finales, se obtuvieron 12 etapas teóricas con reflujo de 35% superior al mínimo.
La relación de reflujo mínima para este caso particular en que la alimentación entra a la temperatura de alimentación es de R mínimo XD sobre B menos 1 igual a 1.754. R de operación, R mínimo por la eficiencia más 1, que dio un valor de 2.368. Si dividimos este valor entre el valor de la eficiencia del 70%, obtenemos las etapas reales, que en este caso fueron de 17.14. El plato de alimentación fue el número 5, y la relación de flujo de alimentación y destilado en kilos es de 0.4. Como conclusiones, en cuanto a las operaciones unitarias, son importantes ya que se usan en muchos procesos en un sinfín de industrias y generan productos de uso diario. En McCabe-Thiele es un método que simplifica el diseño de procesos de separación. La destilación es el proceso de separación más usado para separar sustancias con puntos de ebullición diferentes. También se usa para separar sustancias termolábiles. Con el método de McCabe-Thiele es posible determinar las composiciones XF, XW y XD. Sin embargo, no incluye la entalpía ni otras características clave en el proceso de destilación.